Bienvenido, profesor, a la presentación del informe del proceso actual de la empresa Sociedad Galletera SAC. Los integrantes del presente trabajo son Winnie Campos Manco, Caterín Cayotopa Díaz, Jacqueline Fernández Tello, Rosario García Mercado, Marcela Teves Gutiérrez y quien les habla Patricia Lanoca Gabriel, estudiantes del curso de Racionalización Administrativa. En el presente trabajo vamos a exponer los antecedentes de la compañía, identificación del problema principal, causas del problema principal, análisis del proceso, conclusiones generales y por último las recomendaciones generales. Comenzaremos esta exposición hablando acerca de los antecedentes de la compañía. Para conocer mejor una empresa, nosotras creemos que es necesario saber cómo y cuándo ésta inició. Es por ello que en la presente diapositiva, a través de la línea de tiempo que estamos proyectando, vamos a mencionar datos reales y significativos del Grupo Ciro. Esta historia comienza en el año 1991, debido a que es el año en el cual nace el Grupo Ciro, teniendo como únicos productos a las galletas. 6 años después, el grupo firma un acuerdo con la Fundación 11. En dicho acuerdo, la empresa se compromete con la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, y es en el año 1998 cuando crece su cartera de productos, incorporándose al negocio de las pastas. Continuando con los años, en el año 2007 se constituye la Fundación Ciro. Este se va a centrar en combatir la malnutrición en el mundo, impulsando y promoviendo ideas y proyectos que impacten en nuestro entorno con un modelo de economía circular de crecimiento sostenible e integrador. Pero es en el año 2012 cuando se constituye Cerealto. Además que en ese mismo año entraron en el negocio de cereales de desayuno. 3 años después, el grupo se implanta tanto en Reino Unido como en México. En Reino Unido con una fábrica de galletas, barritas de cereales, snacks y productos sin gluten, mientras en México con la adquisición de una fábrica de galletas. Finalmente, en el año 2018, el grupo Ciro y Cerealto cierran un acuerdo para su integración en un único grupo alimentario multinacional. En sí, unieron lo mejor de cada compañía. En el caso del grupo Ciro, ellos aportan un negocio consolidado en España y el conocimiento de la cadena de valor en cada una de sus categorías. Mientras, en el caso del grupo Cerealto, ellos aportan una estructura de negocio global y compromisos con clientes internacionales. 1. Antecedentes de la compañía. 1.2 Pensamiento estratégico. Para enriquecer la información de esta empresa, presentaremos la misión, visión y valores, las mismas que fueron encontradas en sus memorias. Misión. Consiste en anticipar y atender las necesidades de los clientes ofreciendo soluciones excelentes e innovadoras que generen el valor que garantice el desarrollo sostenible de la compañía. Visión. Ser una empresa de alimento líder en innovación y diferenciación en los mercados en los que esté presente, operando siempre desde el compromiso social. Valores. Actitud positiva. Orientación a resultados. Trabajo en equipo. Orientación al consumidor. Compromiso. Su presentación en Ciro es: somos una compañía global del sector agroalimentaria resultante de la fusión entre Grupo Ciro y Cerealto, que se dedica al desarrollo y fabricación de productos con base de cereales, especialistas en las categorías de galleta, cereales de desayuno, snack y pasta, para retail y compañías marquistas de alimentación. Como punto número 2 tenemos la identificación del problema principal. Tomando en cuenta que la empresa tenía en mente la posibilidad de desarrollar una futura mejora en su proceso actual, es importante determinar aspectos fundamentales como la adecuada instalación, observando que el problema principal identificado es una inadecuada gestión
de aprovisionamiento de su proceso productivo, un aspecto indispensable es el rediseño para asegurar los diferentes aspectos de seguridad, reducción de carga de transporte y especialmente aprovechamiento máximo del área de trabajo. Este proceso presenta dos herramientas técnicas, las cuales ayudan en representación de la ubicación incorporada de un proceso layout, junto a ello el flujo de las diferentes estaciones de la empresa en diagrama de recorrido. Tres, causas del problema principal. Tomando en cuenta que la organización busca desarrollar un futuro rediseño de su proceso actual, siendo su problema principal la inadecuada gestión de aprovisionamiento. Detallaremos las 4 causas que generan dicho problema. El primero es un exceso de transporte de materia prima. Esta causa estaba asociado al desperdicio por transporte. Esto es generado por un movimiento o manipulación del material innecesario. Las maquinarias y la línea de producción deberían estar lo más cerca posible y los materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la siguiente, sin esperar en colas de inventarios. Hay que optimizar la disposición de las maquinarias y los trayectos de los suministros. Como segunda causa tenemos a demoras en los estándares de trabajo por los equipos. Esta causa se vincula a los tiempos comunes que realizan los equipos con respecto al proceso productivo. Para que una empresa esté en constante funcionamiento de operatividad, las maquinarias deben producir en un ritmo constante, sin tener tiempos distintos o diferencias entre ellos. Lo ideal es definir una metodología o constantes revisiones para que todas las maquinarias y el personal vayan a un ritmo constante. Como tercera causa tenemos déficit en el proceso de materias que generan demoras en el proceso. Esta causa se vincula al incumplimiento de los transportadores que no cumplen con la hora pactada de retiro de la mercancía. Es por ello que se recomienda una buena selección de proveedores, puesto que es fundamental para que los costos no aumenten y el proceso logístico cumpla con su propósito de eficiencia. Punto 4. Análisis del proceso. Descripción del proceso actual, diagrama analítico del proceso DAP. Para poder saber más sobre qué es un DAP, en sí es una representación gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia de actividades y que son identificados mediante símbolos determinados, incluyendo toda la información que sería necesaria para un posterior análisis, que son los datos sobre las distancias recorridas, la cantidad considerada y tiempo requerido, que se especifican en el diagrama como operaciones, que están representadas por los círculos verdes, el transporte, que son las flechas rojas, las inspecciones o supervisión, que son los cuadrados, los retrasos o demoras, que están con el símbolo que parece una D roja, y los almacenajes, que es un triángulo invertido. Por lo tanto, un diagrama de procesos muestra todos los detalles de fabricación. Estamos viendo en sí el DAP de la fabricación de galletas, con respecto a la producción de estas. El envasado y empaquetado se verá después con nuestra compañera. Bueno, contamos con 18 actividades de operación, que normalmente son las actividades de dosificar, colocar, tamizar, enfriar las galletas o el proceso para llevar a cabo la fabricación de estas. También tenemos 4 actividades de demora, que se dan normalmente por preparar el equipo para una nueva actividad. También tenemos las actividades de transporte, que son 6, que se están dando después de colocar alguna bandeja para la fabricación de las galletas o del almacenaje pasa a otra operación. Ahí es donde se dan los transportes. Y contamos con 3 actividades de inspección. Llegamos a la conclusión de este diagrama que contamos con más actividades de operación
y con menos actividades de inspección. Continuando con la descripción del proceso actual del diagrama analítico del proceso DAP, pues este DAP está enfocado en la fabricación de galletas con respecto a dos áreas, el envasado y el empacado. En el área de envasado se tienen 9 actividades. Dentro de estas contamos con una actividad de prepara, que es la primera actividad que se realiza en dicha área, una actividad de ingreso de material que vienen a ser las bobinas, dos actividades de transporte, el primero que hace referencia al transporte del nuevo material que son las bobinas y posteriormente se realiza el transporte de las galletas de chocolates envasadas, donde se utiliza como vehículo la cinta transportadora. También están 4 actividades de operación que hace referencia a colocar tanto las bobinas de plástico aluminizado como las galletas de chocolate y la última operación de este que se enfoca en colocar las galletas de chocolate envasadas para ser transportadas a la siguiente área. Y por último tenemos una actividad de verifica en donde se inspeccionará si el estado de las galletas de chocolate envasadas es el correcto. Con respecto al área de empacado, se tienen 25 actividades especificadas. Dentro de esta contamos con 3 actividades de prepara, 3 actividades de ingreso de material que vienen a ser los empaques, las cajas y los palets, 5 actividades de transporte, 3 actividades de operación en donde se coloca, se estucha, se forma, se encajona, también se paletiza y se enfarda todas las galletas de chocolate dirigiéndose como último movimiento hacia el almacén para poder estar listas y estas puedan ser vendidas. Para finalizar con el DAP acerca de la fabricación de las galletas, se concluye que tanto en el área de envasado como en el área de empacado se realizan más actividades de operación, siendo 4 y 13 las actividades respectivamente las operaciones realizadas. Continuando con la descripción del proceso actual con respecto al DAP, en esta tabla veremos los símbolos y la actividad que representa con respecto al número, el conteo de estas y también al tiempo empleado en cada actividad. Tenemos en total que la operación, tanto para la producción, envasado y empacado, es de 51. Vamos a encontrar en todo el DAP 51 esferas verdes que van a representar las operaciones. 5 que son los controles e inspección, 20 transportes, 0 almacenamientos, 12 demoras. En el caso del tiempo, también 9.4 para las operaciones, 0.8 para el control de inspección, 2.8 para el transporte, 0 para almacenamiento y 1.7 para demora. De esto se derivan los siguientes gráficos. Vamos a notar que lo que representa el primer gráfico es la distribución de horas de actividades de producción, solamente de producción, en la cual el 65% de las actividades, de las horas empleadas, es de operación, es la mayor cantidad de horas de tiempo que se utiliza para la fabricación de las galletas. Se va por la actividad de operación. En cambio, en almacenamiento no tenemos ningún porcentaje. En control e inspección es donde nos demoramos menos. Hay menos actividades de control e inspección. También de demora, que es el 11%, que como lo dijimos antes, se origina por preparar el equipo. Y en transporte nos demoramos, bueno, tenemos un porcentaje de 18%, que es el segundo más alto. En el gráfico 2 contamos con la distribución de horas de actividades, pero del envasado. Vamos a ver que la operación sigue también en el primer lugar con el 50%, que es obvio que debe estar en ese lugar porque son mayores actividades de operación que nosotros podemos realizar tanto por los hombres o por las maquinarias. También hay un 12% que es por las demoras. El transporte en esta actividad, en este envasado, es mucho mayor, que es un 24% de todas las horas. Y en control de inspección también nos demoramos más, que es un 14%. A comparación de las actividades de producción, la actividad de envasado cuenta con más tiempo en lo que es la inspección
y en demoras y también en transporte. Con respecto al gráfico 3, contamos la distribución de horas de actividades de empacado. Operación otra vez en primer lugar con 69%. No contamos con horas de actividad en almacenamiento ni en control e inspección, pero sí contamos con un 18% que es en transporte y 13% que es en demora. A comparación de las dos anteriores, en control e inspección y almacenamiento no tenemos ni un porcentaje en la cual las horas de actividades son menos. En la demora y espera, que es el 13%, es el más alto en el empacado que en envasado y en producción. En cambio, en transporte estamos igual con un 18% de todas esas actividades con las actividades de producción. Como se sabe, el proceso de la fabricación de las galletas es realizada en tres áreas: producción, envasado y empacado. Dentro de cada área hay una distribución de horas por línea, que estas se dividen en dos: en horas máquinas y horas hombres. Observando la tabla, se conoce que en cada área se realizan 5 actividades: la actividad de operación, de control, de transporte, de almacenamiento y de demora o de espera. Con respecto a horas máquinas, de estos, la mayor distribución trabajada en horas máquinas es en la actividad de operación, representada por un total de 4.37 horas máquinas. Y la actividad de demora o de espera no incurre en ninguna hora trabajada por la máquina. Es importante mencionar que en la actividad de almacenamiento, tanto en horas máquinas como en horas hombres, esta actividad es cero, puesto que no hay un almacenamiento temporal. Con respecto a horas hombre, se conoce que también hay 5 actividades, que vienen a ser las mismas: operación, control, transporte, almacenamiento y espera o demora. De estos, la mayor distribución trabajada en horas hombres es en la actividad de operación, representada por un total de 1.94 horas hombre, y la actividad de control o inspección es la que incurre en menos horas hombre, con un total de 0.28 horas. Finalmente, con respecto a la tasa de automatización, se observa que en el área de producción es en sí el área que mayor está automatizada con respecto a todo el proceso de la fabricación de la galleta. Seguidamente viene el área de envasado y por último tenemos el área de empacado con un total de 46.34%. Con respecto a los gráficos, observando el gráfico número 4, el área que tiene mayor distribución de horas máquinas es de producción, con un total de 3.9 horas, el cual representa el 62% del total de la distribución de horas máquinas. Seguidamente se tiene el área de empacado con un total de 1.52 horas, el cual representa el 24%, y finalmente se tiene el área de envasado con un total de 0.87 horas, el cual solo representa el 14% del total de la distribución de horas máquinas. Tenemos finalmente el gráfico número 5, en donde se observa que el área que tiene la mayor distribución de horas hombre es de producción, con un total de 2.41 horas, el cual representa el 48%. Seguidamente se tiene el área de empacado, con un total de 1.76 horas, el cual representa el 35%. Y finalmente se tiene el área de envasado, con un total de 0.82 horas, el cual solo representa el 17% del total de la distribución de horas máquina. Como parte 4 del análisis de proceso, tenemos la descripción del proceso actual mediante el diagrama de recorrido de procesos o DRP. A continuación se explicará el proceso especificando las máquinas usadas y la distancia que existe entre cada una de ellas. Según la distribución de la planta, podemos observar que el número 1 es el almacén de materiales. Del almacén a la máquina número 2, que es el horno de masa de obleas, hay una distancia de 110 metros entre ambas. De la máquina número 2, hay una distancia de 64 metros para llegar a la máquina número 3, siendo esta el cortador de obleas, la misma que cuenta con una distancia de 52 metros
con la siguiente máquina. Por otro lado, encontramos la cuarta máquina, que es el mezclador de crema, la cual mediante una tubería permite continuar con el proceso de la máquina número 5, o sea, el bañador de chocolate. Entre ambas máquinas hay 120 metros de distancia. Luego, empezamos la siguiente parte del proceso con la máquina número 6, que es la envasadora de galletas, la cual tiene una distancia entre estación de 128 metros con la máquina anterior. Luego de 70 metros, procederemos a encontrar el empaquetado de galletas en la máquina número 7. Luego de otros 70 metros, llegamos a la máquina número 8, siendo esta la formuladora encajonadora. Y por último, pasamos 52 metros, encontramos el paletizador enfardador. Además de esto, la distancia e instalaciones actuales reflejan un costo en soles de 100.332 soles en el área de empaquetado, 51.310 soles en el área de envasado y 94.024 soles en el área de producción. Además, con relación a la tasa de automatización, se puede observar que existe un 54% de horas hombres automatizadas y un 46% de horas máquina automatizadas. En conclusión, este diseño tiene menos de la mitad de tiempo de máquinas automatizadas. Cuatro. Análisis del proceso. Descripción del proceso actual. Diagrama de flujo de proceso DFP. Si bien es cierto, en la diapositiva se está presentando el flujo partido en dos, pero solo se detalló para la exposición, más en el Excel se podrá detallar el cuadro en su totalidad. Podemos observar que en el diagrama de flujo de proceso se está dividiendo en producción, envasado y empaquetado, en el cual en el área de producción tenemos a las maquinarias como el horno de masa de obleas, cortador de obleas, mezclador de cremas y bañador de chocolate. En el caso del horno de masa de obleas se va a introducir la masa de obleas. Luego esto pasa por la carga, la tamiza, la dosificación y la cocina de masa. En el caso que todo el proceso o el diagrama de procesos esté bien, se va a continuar con colocado de la plancha cocida, enfriar la plancha, colocar la plancha y cortar la plancha enfriada. En el caso que sea no se desperdicia o continúa con el proceso. Luego que llegamos al proceso de cortado de obleas con la plancha cortada y enfriada, si el proceso no sale bien, pasa a un mezclador de crema, en la cual se va a incorporar la leche, el aditivo y el chocolate. Si es no, se va a desechar el producto. En el caso que continuemos que sí, se procesa la carga de leche fresca, se agita y luego se carga los aditivos de chocolate. En el caso de que continúe bien el proceso de flujo, pasa a la bañadora de chocolate. En el caso que sea no, se desecha. Pasando por la bañadora de chocolate tenemos a cargar la masa, que es deslizar la masa, colocar las obleas y bañar las obleas. Hasta ahí se termina el proceso de producción. Continuamos con el proceso de envasado que presenta una maquinaria, que es la envasadora de galletas. Aquí se va a bobinar el plástico. Luego que todo el proceso ha salido de una manera óptima, se coloca las bobinas, la galleta de chocolate y luego el empaquetado de la galleta de chocolate. Si el proceso salió muy bien, continuamos con el área de empaquetado, en el caso que no se desecha. En el área del empaquetado encontraremos a la empaquetadora de galletas, formadora de encajonadora y finalmente el paletizador del enfardador.
Comenzamos con el primero. En el caso que haya pasado correctamente el proceso, el envasado pasa al área del empaquetado. En el área del empaquetado se va a realizar la colocación del empaques. Luego se colocan las galletas envasadas. Finalmente, el estuchado de galletas envasadas. Una vez que ya tenemos el estuchado de galletas envasadas, procedemos a la máquina formadora encajonadora, las cuales se insertan en la caja de cartón. Aquí se va a realizar el proceso del empaquetado con colocación de cajas, formar las cajas, colocar las galletas de la empaquetadora y encajonar las galletas empaquetadas. Luego se va a realizar a la maquinaria paletizadora enfocador, las cuales se va a colocar las galletas encajonadoras, paletiza las galletas encajonadoras, se coloca la caja con las galletas y finalmente se enfarda las galletas encajonadoras, la cual esta va a finalizar el proceso. Cuatro, análisis del proceso, capacidad del proceso actual. Para hallar la capacidad del proceso se tienen los datos del tiempo de operación, tiempo de demora y el tiempo procesado. Respecto al tiempo de operación, se halla de acuerdo cálculos teniendo en cuenta las máquinas y sus operaciones. Por ejemplo, dando como resultado en la estación 2 y máquina horno de masa de obleas un resultado de 0.940 y así se resuelve consecutivamente. En relación al tiempo de demora, hace alusión al tiempo de preparación de cada una de las máquinas que se observan. Por ejemplo, dándome como resultado en la estación 2, máquina hornos de masa de oblea, un resultado de 0.120. Siendo así, el tiempo procesado es la suma tanto del tiempo de operación y el tiempo de demora por cada lote procesado. Por ejemplo, dándome un resultado en la estación 2, máquina de horno de masa de obleas, de 1.060. También cuenta los datos del segundo recuadro para poder hallar la capacidad, los cuales son horas turno, que es 8, números de turnos 3, hora al día, que es la multiplicación de ambos, un resultado de 24, descanso horas hombre, que es de 1.26, que vendría a ser por 3 por 0.42, que es un dato que te menciona, y descanso hora máquina, que es 0.30, que es decir, que son los preparativos para que la máquina esté operativa, dándome el tiempo disponible de 22.44, resultando de horas días menos descanso de horas hombre menos descanso de horas máquinas. Para finalizar, la capacidad del proceso es igual al tiempo procesado que se obtiene del primer recuadro entre el tiempo disponible que se obtiene del segundo recuadro. Por ejemplo, observamos que en la estación 2 y la máquina horno de masa de obleas nos da una capacidad de 21 y así aplicaremos consecutivamente. Continuando con la exposición, procederé a explicar la tasa de utilización del proceso actual, para la cual utilizamos todos los datos presentados en la diapositiva, es decir, el tiempo de operación, el tiempo de demora, el tiempo procesado y la capacidad. Como se muestra en la tabla, estamos presentando 8 estaciones enumeradas del 2 al 9 en orden con su respectivo tiempo de operación, observando que la bañadora de chocolate viene a ser el cuello de botella de la organización, puesto que tiene un problema muy grande con respecto a la capacidad, siendo su tiempo de 1.210 horas, mientras el paletizador enfardador solo va a demorar 0.9 horas en procesar un lote de galletas. Con respecto al tiempo de demora, la envasadora y la empaquetadora de galletas van a ser las que presentan un mayor tiempo de retraso, siendo este de 1.80 horas, por el que el proceso toma más tiempo de lo debido, mientras el paletizador enfardador es la estación que tiene una operación para procesar un lote en menos tiempo. El tiempo procesado, en este caso, va a ser la suma de las dos columnas anteriores que acabamos de explicar.
observando que efectivamente la bañadora de chocolate es la que emplea más tiempo por el mismo hecho de que la máquina disminuye o en todo caso afecta el proceso de producción en una empresa. Técnicamente podemos ver en la tabla inferior que se trabaja todo el día, ahí podemos observar horas diarias 24 horas, pero si tomamos en cuenta el descanso tanto de horas hombre como el de la máquina, el tiempo disponible solamente va a constar de 22 horas. En relación a la demanda, la capacidad que debe cubrirse con la producción por día va a ser de 4 lotes. Entonces, luego de haber analizado estos datos, para nosotros poder obtener la tasa de uso, esta resultará de la división entre la demanda diaria y la capacidad de cada estación. Al aplicarlo a cada máquina, se muestra que todas las máquinas, a pesar del problema que presentamos, podrán cubrir la demanda. Por ejemplo, el horno de masa de obleas está usando 19%. En el caso del cortador de obleas, está usando de su capacidad un 15%, por tal hay un 85% de capacidad ociosa. En el caso de la máquina que presentaba problemas, el cual vendría a ser la bañadora de chocolate, esta presenta un 25% de su capacidad, presentando una capacidad ociosa del 75%. En el caso del paletizador enfardador, viene a ser la máquina que en sí tendría mucha más capacidad ociosa, siendo el 92%, puesto que su capacidad solamente consta del 8%. Entonces, podemos observar que la mayoría presenta muy poco uso de su capacidad. Entonces, lo que se debería hacer sería tratar de utilizar más o aceptar más lotes para que se puedan trabajar más las máquinas, puesto que tienen capacidad para poder cubrir la demanda. Conclusión. La sociedad galletera SAC presenta un buen posicionamiento dentro del mercado. Sin embargo, tiene una inadecuada gestión de aprovisionamiento en el proceso productivo, a causa del déficit en el proceso de materias, deterioro de máquinas, por el constante uso y el incumplimiento de proveedores, causando una demora en el proceso. Es por ello que la organización en sí buscará en un futuro desarrollar un rediseño en su proceso actual. Por otro lado, tenemos que las estaciones de trabajo que se encuentran más alejadas serán el horno de mesa de obleas con la envasadora de galletas, siendo su distancia de 220 metros y presentando un largo camino para continuar con el proceso productivo, por lo cual influirá en más tiempos y demoras, mientras que la empaquetadora de galletas y el paletizador enfardador tiene una distancia de 26 metros entre sí, siendo la más corta dentro del área ocupada. Con respecto a la descripción del proceso actual, este comprende 3 áreas, que es producción, envasado y empaquetado, siendo el primero de estos el más extenso, puesto que comprende el horno de masa de obleas, cortador de obleas, mezclador de crema y bañadora de chocolate, mientras que la segunda área solo contiene la envasadora de galletas dentro de sus operaciones. Recomendaciones generales. Tenemos 3 recomendaciones generales. El primero, se recomienda a la sociedad galletera SAC que realice una adecuada gestión de aprovisionamiento a base de un mejoramiento de su layout y sus flujos de procesos presentados anteriormente, buscando resolver los problemas identificados en los procesos existentes, asegurando los diferentes aspectos de seguridad, de reducción de carga de transporte y especialmente el aprovechamiento máximo del área de trabajo. La recomendación número 2 es, en base a lo desarrollado con las estaciones de trabajo, se puede recomendar el desarrollar un diseño mejorado o un replanteamiento del layout, buscando así disminuir la distancia y obviamente va a ir mejorando esto el tiempo.
Y no solo mejoraría el tiempo, sino también la eficiencia de las operaciones. Es decir, que estos llegarían a ser mucho más ágiles y la productividad de los operarios vendría a ser mucho más eficiente. Por último, tenemos la tercera recomendación general, que es con respecto al diagrama del flujo de procesos, en donde se recomienda que la organización evite caer en constantes errores dentro del proceso de producción, del área de envasado y del empaquetado, los cuales pueden ayudar a disminuir los productos rechazados y esto influiría directamente en que los costos sean menores.